Continuamos ahora con el brutalismo. Pasamos ya del metabolismo que se desarrolla en Japón y tanto en Inglaterra para pasar ahora al brutalismo. Que su origen del brutalismo, su origen pues no oficial, es cuando Le Corbusier, que también le gustaba mucho presentar sus edificios sin recubrimientos, con el concreto en bruto, usó ese término, ¿no? El terminado brutalista, brutalisme en francés. Entonces de ahí nace el término brutalismo, el concreto en bruto. Y generalmente casi siempre el lenguaje del brutalismo va a ser el concreto en bruto, el concreto aparente que les decimos nosotros, y por lo demás lo vamos a ver aquí, ¿no? Los edificios brutalistas son construcciones minimalistas que muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. O sea, el elemento estructural es predominante sobre el diseño decorativo. Entonces, es lo más importante aquí. Va a ser el acabado, el muro aparente, la estructura aparente, y la misma estructura va a ser la decoración. Así de fácil. Por ejemplo, este edificio brutalista que parece árbol es la biblioteca de la Universidad de California en La Joya y es uno de los principales exponentes a nivel mundial del brutalismo. Aquí está cerquitas. Para cuando agarremos pasaporte podemos ir. Muy bien, el brutalismo, continuamos. Generalmente va a hacer uso del concreto aparente o el ladrillo expuesto. A veces lo hacen sin pintar, otras veces se pinta pero de un color monocromático. O a veces lo que se hace también es que se pinta el concreto. Por ejemplo, aquí en México las obras de Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky son blancas, pero porque se pinta el concreto de blanco o se usa el concreto blanco. Por eso ya el color ya viene así. Aquí tenemos un ejemplo muy cerca, tenemos un ejemplo de brutalismo, que es el edificio del Secut, en Tijuana, que está pintado, bueno, tiene una forma muy básica, que es una esfera, y su paleta de colores es monocromática. Prácticamente son dos tonos, hay muy poca variación, son dos tonos del mismo color. Hay muy poca variación y siempre va a jugar, el brutalismo siempre va a jugar con materiales como la cera, como el acero, la madera incluso, y el vidrio o el cristal, ¿no? Las fachadas. En el Reino Unido, en Inglaterra, el brutalismo se va a usar mucho en las viviendas sociales, en los edificios de vivienda social. Derivado también de las influencias socialistas que hubo o que hay allá. Y de ahí se extiende a otras partes del mundo. De hecho, también, si nos vamos a la Ciudad de México, el edificio del Infonavit también tiene mucha influencia brutalista. Es un edificio brutalista al 100%. Que vamos de esa idea de gobernanza, de fuerza del gobierno, de acabados que no tengan lujo. Ese es el brutalismo, esa es una idea. Por eso el gobierno, y aquí lo vamos a ver, el diseño brutalista o la corriente brutalista se usa con mayor frecuencia en edificios institucionales, o sea, de gobierno, también en universidades, tribunales, ayuntamientos, hospitales, edificios de oficinas como el Infonavit, etc. ¿Por qué? Porque nos da ese lenguaje de poca decoración, o sea, de austeridad, de fuerza, porque un edificio que su mayor parte de su fachada es concreto aparente, nos da la idea de mucha fuerza y que no lo vamos a poder mover. O sea, inclusive hasta de inmovilidad y también pues de estabilidad, ¿no? Este movimiento empieza a declinar a finales de la década de los 70, o sea, para 1980. Y hubo quien asoció a este estilo con la decadencia urbana
con la decadencia, después con la decadencia urbana y también con el totalitarismo. O sea, asociaron como que el gobierno tenía mucha más, como que le da mucha fuerza al gobierno, representa un gobierno muy fuerte. Y pues hubo quien no lo considera adecuado, ¿no? En un contexto democrático, podemos decirlo así. El brutalismo ha sido polarizado históricamente. A sus edificios los han tratado, los han denominado como fríos o sin alma, pero también tiene esta corriente teórica, tiene muchos seguidores. Últimamente hay un renovado interés en el brutalismo. Inclusive hay quien quiere cambiarle de nombre a arquitectura heroica. En lo personal, yo creo que no daría tanta falta cambiar el nombre. Brutalismo no viene de brutal, simplemente viene de concreto en bruto, e inclusive concreto aparente. Entonces, yo no creo, en lo personal no creo que sea necesario. Pero aquí sí vamos a pasar al posmodernismo, pero antes hay que hacer una reflexión. El brutalismo, tampoco como ningún otro estilo, ha solucionado los problemas básicos, los problemas de la humanidad, ¿no? Se puede decir, se puede considerar como la convivencia, como inclusive la felicidad de la humanidad. Los arquitectos vieron que no se había avanzado en eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los arquitectos? Retoman los historicismos, retoman los eclecticismos, retoman las características plásticas anteriores y generan un movimiento que se llama posmodernismo. Una respuesta contraria a una respuesta más cálida, más colorida, a un movimiento que ellos consideraban gris y que, como ya lo comenté al principio, consideraban que no había solucionado los problemas de la humanidad. Pues ahora dijeron que con el posmodernismo, ahora sí lo van a solucionar. Entonces el posmodernismo nace como un movimiento que se opone a la arquitectura moderna, a la arquitectura racionalista y por ende también a la arquitectura brutalista, ¿no? Aquí buscan que es un movimiento contrario. Esta tendencia posmodernista nace a finales de los 60 y se puede decir que continúa hasta nuestros días, disfrazada con otras cosas que vamos a analizar. Ahí están los ejemplos del Horton Plaza que les comenté en una clase anterior. Es un centro comercial que estaba en San Diego, que vamos a ver aquí, incluso retoma ciertos elementos moriscos, porque San Diego tiene mucha arquitectura neo-Spanish o Spanish colonial, o sea, lo que deriva de la arquitectura de las misiones, etcétera, que ellos hacen un colonial nuevo, pero no confundir con el neocolonial. Esa va a ser otro tema. Neocolonial y Spanish Revival o colonial californiano, Spanish Revival, colonial californiano son diferentes al neocolonial. Y después vamos a saber por qué. Entonces, dentro de este Spanish Revival, ellos tratan de hacer elementos, inclusive de retomar un edificio morisco dentro de esa misma plaza, ¿no? También, como lo comentaba, estas reinterpretaciones, tanto del Horton Plaza como de este edificio verde-azul que está en Países Bajos, se realizan con cierta ironía. Estas reinterpretaciones son hasta cierto punto irónicas o sarcásticas, pero también se hacen siguiendo nuevas tecnologías. Aquí estos edificios no buscan una continuidad entre el interior y el exterior. Si checan ustedes la arquitectura moderna, por ejemplo el edificio de Mies van der Rohe, el pabellón Barcelona, tiene ventanas muy amplias. Los edificios racionalistas buscan esa interacción del exterior con el interior, que a veces trata el arquitecto racionalista de que estando en tu estancia tú te sientas afuera,
Pero el posmodernismo va a marcar esa distancia. Es lo que está en el edificio para adentro y para afuera, que pase lo que tenga que pasar. Y seguiremos viendo otros temas del posmodernismo también.